Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones que Cuidan. En Educación en Salud, la palabra innovación suele aparecer asociada a novedad, tecnología o cambio constante, a veces incluso como una exigencia implícita en nuestros lugares de trabajo. En este episodio queremos detenernos en una idea que va un poco a contracorriente. Innovar no siempre es hacer algo nuevo. Muchas veces innovar implica decidir con más criterio, sostener prácticas que pueden ser catalogadas como tradicionales, pero que sí funcionan, o dejar de implementar modelos o modas pedagógicas que simplemente no dialogan con nuestros contextos. Esta conversación es para mí muy especial porque me acompaña mi amigo Eder Pérez Gracias. Zárate. Esta conversación es un regalo para quienes enseñan con poco tiempo, muchos estudiantes y alta presión por actualizarse y necesitan tomar decisiones pedagógicas que sean responsables sin caer en esta innovación acrítica. Hoy hablaremos de contexto, evidencia, criterio y de cómo innovar sin perderse en este sentido. Muchas gracias por escuchar con calma y comencemos. Eder, aprovechando un poco tu experiencia, quisiera que nos hablaras de cuando escuchas esta palabra que está tan de moda, innovación educativa, ¿qué te viene a mente? ¿Qué imágenes o expectativas tienes? Bueno, pues, a mí personalmente me viene así como diversión. Wow. Y además de diversión, considero que el gran valor de resolver un problema. Sin embargo, como bien dices e inicias este podcast, que creo que innovar en ocasiones se ha convertido en lo que yo llamo un circo, el circo de la innovación, ¿no? O sea, Wow. mostrar, demostrar, pero sobre todo hacer de la innovación, cosificar la innovación. Eso es igual a tecnología muchas veces, o a cosas que sean necesariamente tangibles, visibles, cuando creo que el espíritu de la innovación es ir en contra de lo que actualmente conocemos. Creo que si tuviera que definir innovación sería como traer un poco de futuro al presente. Wow. Me encanta esta Ujú. nueva, pues no sé si definición, pero me la voy a robar. Y cuando quiera explicarle Claro, a alguien, ajá. lo explicaré así. Sin embargo, creo que esto viene como de una expectativa externa de lo que debiera ser. ¿De dónde crees que viene esta presión? ¿Es más como un tema, no sé, de redes sociales, son políticas, es institucional? ¿Qué opinas? Pues yo creo que como todo, o casi muchas cosas de las que vivimos hoy, la educación no se salva de monetizarse y de cosificarse. Eso significa que tenemos que producir. Y la innovación actualmente se conoce como haz algo nuevo, que se vea trend y estamos a la moda, ¿no? Y no necesariamente es eso. Creo que una de las cosas que más ha permeado eso es pensar que innovación es necesariamente ser disruptivo. Ujú. Y innovación a veces es solo mejorar o resolver. Me encanta, porque me hiciste recordar ahora de que de la moda lo que te acomoda. Ujú. Porque el estar adoptando como todas estas modas presenta algunos riesgos. En ese Sí. sentido, ¿qué riesgos consideras que puede tener el equiparar siempre este tema de innovación con novedad? El principal riesgo es que no haya evidencia y estemos haciendo cosas que no tengamos al menos la sospecha o la hipótesis de que estén funcionando. Sobre todo en educación, creo que hemos innovado mucho en cómo enseñar, pero poco en cómo aprenden las personas. O sea, ahorita me encantó que mencionabas el tema de cómo se ha monetizado todo Ujú. y también creo que un riesgo podría ser, como viene esta moda, gasto muchísimo en acercarme a esa moda, Ujú.
sin evidencia y Claro, luego como todas las modas pasan sí. y cómo justifico como este retorno de esta inversión precisamente en lo que mencionas, que es el impacto en el aprendizaje. A veces la innovación en enseñar y aprender termina siendo marketing. Wow. Las instituciones, tienen una obsesión en subirse al tren, estar, en esa moda y eso se convierte, en un revenue, ¿no? En prestigio, más matrícula, em, y competir contra otras marcas, dejando a un lado la evidencia, em, y el deseo de resolver un problema, tan importante, un problema en el aprendizaje, tal cual, como, mm, no tener concentración, por ejemplo, en una clase, el hecho de desear contenidos laxos. Dicen que la educación es el único servicio que todos quieren, pero todos esperan no recibirlo. Ujú. Oye, y Ujú, hablando específicamente de estas modas, ujú. ¿qué modas has visto circular recientemente que son solo eso, modas? Uf, bueno, creo que muchas podrían categorizarse. Bueno, la palabra moda no es necesariamente algo que esté mal. El problema es cuando las modas no evolucionan, no se consolidan en algo que haya tenido un impacto real, al menos en la educación, ¿no? Pero hay modas que se quedan siendo modas. Em, Muchas tecnologías podrían ser un ejemplo claro. Hay algunas que han resuelto problemas muy concretos y hay otras en las que no se entiende claramente qué queremos lograr o qué pudimos lograr. Por ejemplo, las tecnologías de interacción en el aula, hoy en día no necesariamente existe una evidencia sólida que nos diga que usar ciertas marcas de aplicaciones han tenido algún efecto sobre el aprendizaje. Probablemente recolectando información, que la información puede llevar a cierto beneficio, pero no per se la tecnología. O sea, por ejemplo, el tema de los clickers y demás, Ujú, que es más como para medición de reacciones inmediatas de audiencias. sí. Pienso también en el área de salud, como en el 2019 precisamente estábamos trabajando juntos en un proyecto Ujú. que traía el tema de realidad virtual y estos Sí. atlas anatómicos y parecía que iba a ser el siguiente boom, usar Ujú. realidad virtual y todos empezamos a buscar grants para desarrollar proyectos en ese tema y luego, ¿qué crees? Boom, llega la Sí. pandemia y de repente ya no era factible Ujú. considerar que una generación completa de estudiantes podía hacer uso de un visor por temas de higiene. Ujú. Y quizás otras modas, otras tendencias se vieron como modas. Por ejemplo, hace igual 3 4 años, el tema de la inteligencia artificial Ujú. parecía ser otra tendencia que iba a pasar muy rápido Ujú. y finalmente se convirtió en algo que llegó para quedarse, no solo en temas de generar una imagen y un Sí. meme, sino Mm. en cómo optimizar y resolvernos problemas como las necesidades que mencionabas hace un momento. Pues, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, yo lo categorizaría en un tema de hiperinformación. O sea, nos trajo hiperinformación. Am, una lógica muy simplista nos haría pensar que hiperinformación es igual a más aprendizaje, conocimiento, y no necesariamente, no necesariamente. Y bueno, pueden haber muchas vertientes de cómo terminé eso en términos ya del aprendizaje humano. Hay algunos estudios que empiezan a afirmar que sí trae cierto beneficio si lo combinas, por ejemplo, con alguna estrategia pedagógica, y si no, pues como cualquier músculo se atrofia si no usas el cerebro, ¿no? Pero, esa hiperinformación, pues, trae también ciertas desventajas, como muchos fenómenos tecnológicos que han existido, ¿no? Pero creo que estamos un poco lejos de entender eso y creo que llamarle innovación educativa por el simple hecho de poner hiperinformación
hay cierta discordancia, a mi parecer. Y me encanta porque precisamente Ujú, estamos en una biblioteca ujú, donde podríamos estar rodeados de conocimiento, pero ese conocimiento se activa cuando hay una intención, un diseño y definitivamente la activación de la voluntad de un sí, aprendiz adulto, que ya ujú, no es un odre vacío. ujú, Venimos desde el concepto de andragogía, donde las personas deciden emprender su propio viaje de aprendizaje. ujú, Y ahora que hablábamos como de estas modas y tendencias, pensaba en esta presión que pueden sentir los docentes, no para hacer una planeación y analizar, comparar ujú, marcas, sino el todo tiene que ser rápido ujú. para ayer. ¿Cómo podríamos como combatir esa inercia o esa necesidad por hacer todo para ayer? Pues mira, justo, creo que unes 2 variables muy interesantes. Creo que uno de los proyectos más importantes hoy en día de innovación educativa sería la desaceleración de la educación. Y no necesariamente es una tecnología, sino una forma de percibir el mundo y de transformar un sistema educativo que nuevamente quiere producir rápido, de manera en ocasiones laxa, em, sin responsabilidad de las personas que estamos lanzando al mundo. Y el punto es terminar lo más rápido posible al más bajo costo. Creo que es una especie de depredación también del sistema educativo, ¿no? De Una bus maquinaria. sí, buscar resultados infinitos con recursos finitos. Rápido, ya, listo. ¿Y por qué? La verdad es que cuando una persona termina, por ejemplo, una carrera profesional, pues a la mayoría de las personas, por lo menos en este país, lo único que sucede es que sales y el mundo te da una patada en el trasero. Ahora No te empiezas tu espera nada bueno. búsqueda. Ajá, Entonces, es donde te preguntas, ¿cuál era la prisa? me encanta. Ujú. ¿Qué desventajas, riesgos, consecuencias pudiera tener precisamente el subirte en este tren de producir, avanzar, cuando no se lleva a cabo, pues, una planeación, una estructura en la adopción de una innovación educativa? Yo creo que perder precisamente la capacidad de contemplación del mundo, de los fenómenos, de las ideas. Hagas lo que hagas en este mundo, ya sea si te dedicas a tecnología, a la docencia, a la salud, em, pensar es importante para tomar decisiones y requiere tiempo. Las cosas que hacemos y usualmente las cosas que tienen alguna trascendencia en la vida toman tiempo. Esto no Ujú. significa pensar en una contemplación excesiva, ¿verdad? Pero sí creo que hemos cada vez como le hemos robado tiempo al tiempo, cosas a las cosas, y hemos depredado muchas de esas cosas bajo la bandera de la productividad. Y eso creo que está teniendo costos humanos. Por ejemplo, las carreras profesionales, ahorita que hablábamos de eso, ¿no? Cada vez más cortas. Cada vez más cortas, rápidas, concretas, tecnificadas. Y ciertamente el mercado hoy en día necesitan técnicos, pero eso no necesariamente excluye, ¿no? De contemplar ciertas cosas que son importantes para ti. Dialogar, por ejemplo. Me hiciste Ujú, recordar también cómo, estos procesos, por ejemplo, un cambio conductual, ujú, llevan a cabo, pues, algo que no podemos controlar, ¿no? Como el proceso de maduración, ujú, que es distinto para cada persona, ¿no? Entonces, como parte de un plan de estudios, un perfil de egreso, podemos hacer un plan ujú, como para la persona promedio. Sin embargo, pues la educación nos llama más bien a esta flexibilidad, ujú, que la innovación educativa pudiera permitir esta adaptabilidad a cada una de las personas que está en este viaje de transformación, ujú, en un proceso educativo. Lo que demanda, creo yo, de los docentes, más allá que una preparación formal, no de hacer una ujú. maestría, un PhD, un diplomado, un Sí. fellow, sino ir desarrollando eso que muchas veces surge con la experiencia, con los años, con esas canas que empiezan a aparecer por ahí. Este
criterio. ¿Qué significa el poder tomar estas decisiones educativas Ujú. con criterio en unos contextos que son reales? Creo que el criterio para hacer que fecunde la creatividad, perdón, la innovación es justamente la creatividad. Y pues podemos pensar que la creatividad es la capacidad que tiene una persona para resolver un problema uniendo dos o más variables que nadie pensaba que se podían unir. Y en un mundo basado en recetas y que te dice, esto es la innovación y este es el camino que tienes que seguir, pues en ocasiones ese camino se vuelve espinoso. Oye, ya hay Ujú, palabras que usan casi como insulto, y ujú, no quiero que lo vayan a tomar así en nuestros escuchas, pero por ejemplo, estas prácticas tradicionales. ujú. Por eso tenemos que darle espacio a la innovación educativa. ¿Cómo crees que pudiéramos defender estas prácticas tradicionales que en realidad pueden ser prácticas que sí funcionan, que son efectivas, versus a esta presión de hacer las cosas como algo distinto, como algo Ujú, nuevo? claro. Creo que la forma más racional de defender estas prácticas es en su utilidad. Y podremos entender utilidades de varios puntos de vista. Mi preferida es la neurocientífica. Cuéntame más. Tenemos que entender cómo aprende el cerebro, más que cómo enseñar. Nos hemos obsesionado con tecnologías o métodos bajo la promesa de que funcionan, de que así se debe ver un profesor o profesora innovador en un aula, más que cómo están aprendiendo los que necesitan aprender. Probablemente hay muchas cosas que hoy en día estamos haciendo, repitiendo y no necesariamente funcionan. Hay prácticas muy sencillas como escribir a mano, que hoy día sabemos que funcionan. Y aunque sean prácticas que traemos desde hace mucho tiempo, su vigencia no debería estar circunscrita a que aparezca en la curva de Gartner, que nos dictan cada año, sino en su utilidad, ¿no? De que tanto hace aprender a las personas. Si es algo que hace aprender a las personas, que funciona, que está probado, creo que deberíamos perpetuarlo todos los días. No olvides escribir a mano. Me encanta. Es importante. Ujú. Todavía. Sí. Oye, tenemos aquí en nuestros escuchas personas en diferentes etapas de su carrera profesional. Algunos van empezando, somos más novatos, algunos ya tienen sus añitos. Creo que hay algo que compartimos todos y quisiera aprovechar para que nos dieras un consejo. Si hay alguien hoy, entre las personas que están escuchando este podcast, que se sienta presionado Ujú. a innovar, y estoy haciendo comillas en el aire, sin tener claridad, ¿qué le invitarías a hacer antes de decidirse? Yo le invitaría a indagar sobre eso. Pueden usar ChatGPT, por supuesto, y libros también. Y aventurarse a hacerlo. Todo es importante también decir, así como hablábamos de cosas que tienen o son tradicionales, creo que también es importante hacer lo que no está probado. Siempre que sea de manera controlada, sin dañar a personas, que dañar es un término muy complejo, pero sin dañar a otras personas, y paulatinamente ir comprobando la utilidad de eso. Creo que en esa ambición de innovar y de poner los artefactos que parecen novedosos, hemos perdido la más grande herramienta de validación de la innovación, que es la empatía. Simplemente a veces no necesitamos un instrumento de validación científica, es escucha a quienes enseñas. Puede ser un primer gran, una primera gran validación antes de pasar a lo formal, ¿no? Me encanta. Ujú. Eder, estamos a punto de cerrar y no quisiera desaprovechar para que nos dejaras un último mensaje a la audiencia. Eh, crear, contemplar y
divertirnos en el mundo que tenemos hoy en día es fundamental para seguir creando cosas que innoven desde lo funcional, pero sobre todo desde lo humano. Pensar en que la tecnología puede ser una herramienta importante, interesante, que pueda catapultar cada uno de esos, pero siempre poniendo el corazón y a las personas al centro. Wow. Colegas, innovar en educación en salud no es acumular estrategias, no es adoptar una nueva tendencia que aparece. Innovar es decidir con criterio, es con conciencia del contexto donde estamos llevando a cabo nuestra práctica y sobre todo con responsabilidad sobre el impacto precisamente de las personas que están aprendiendo. A veces la decisión más innovadora es sostener lo que sí funciona y decir no a aquella que no dialoga con la realidad. Conversaciones que cuidan existe para abrir estas conversaciones, para descomprimir la presión por la novedad y para recordar que el criterio docente también es una forma de innovación. Muchas gracias por escuchar con atención y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.